Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 218. Recordamos la etiqueta de la semana: amor y lealtad a Chávez y Maduro. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros, 412-065-1749, y vamos de inmediato a sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. Bueno, en este segmento de Visión Geopolítica, en la primera parte, tenemos varias informaciones, varias noticias, una relacionada con otra. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a darle lectura a todos y yo hago un comentario final para tratar otros dos temas más e irnos con el tema central. Aquí tenemos en tema de introducción: el genocidio no cesa, Israel ataca todas las regiones de Gaza. En la jornada del domingo, el ente de ocupación realizó ataques en todas las regiones de Gaza, así como continuó sus redadas en Cisjordania. El Ministerio de Salud de Gaza informó el domingo que tras los ataques el balance de muertos había aumentado a 44.708, mientras que 106.050 personas han resultado heridas desde el 7 de octubre del año 2023. En cuanto al Líbano, exige acción internacional ante violaciones israelíes del alto al fuego. El primer ministro del Líbano, Navid Mikati, hizo un llamado a la comunidad internacional para que tomen medidas frente a las reiteradas violaciones del alto al fuego por parte de Israel, las cuales han sido reportadas en más de 155 ocasiones. En un solo día, el ejército israelí violó 14 veces el acuerdo de un alto al fuego en el Líbano. Asimismo, subrayó la urgencia de que Tel Aviv se retire de los territorios ocupados para que se cumpla de forma efectiva el acuerdo y así poder alcanzar una estabilidad en la región basada en la dignidad, la soberanía y los derechos del pueblo libanés. Miles de israelíes protestan contra Netanyahu. Decenas de miles de israelíes se manifestaron este sábado por la noche en 3 rutas distintas en Tel Aviv para exigir la liberación de los 100 rehenes en la Franja de Gaza y protestando contra las políticas del régimen israelí. También expresaron su descontento hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu al exhibir una gran pancarta con la frase "ministro del crimen" junto a su fotografía. De acuerdo con una encuesta publicada por el Canal 12 de la televisión israelí, el 71% de los israelíes apoya un acuerdo para liberar a los rehenes a cambio de detener la guerra en Gaza. Incluso entre los simpatizantes del bloque conservador de Netanyahu, el 56% respalda un acuerdo bajo estos términos. Bueno, esto es lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo le solicité a la producción del programa que tratáramos los temas del Medio Oriente porque el tema central va a estar tratado. Vamos a comentar sobre Siria, y es que el caldo de cultivo de la caída de Siria y el derrocamiento de Bashar al-Assad se inicia aquí, por supuesto, con esta batalla de 13 años que ha impuesto el Estado sionista de Israel contra el pueblo desarmado de Palestina, porque ahí está Hamas, pero Hamas no tiene capacidad de respuesta. Que hay rehenes de un bando y rehenes de otro bando, bueno, ese es un tema de los cuales en un acuerdo de paz se podría llegar con diplomacia a liberar rehenes de un bando y otro bando. Pero también es cierto que el genocidio, el holocausto que ha causado el Estado sionista de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene un saldo ya de 44.708 muertos contabilizados y más o menos 106.050 personas han resultado heridas desde el 7 de octubre del año 2023. Noviembre, diciembre, bueno, 14 meses de una batalla innecesaria, una guerra innecesaria que para mí el único objetivo final que tiene es el exterminio total de la etnia, de la raza palestina, herederos de esos territorios. Hay movilizaciones, hay desmovilizaciones,
refugios en la frontera ahí en Rafah con Egipto, no pueden salir al mar, no pueden irse por vía aérea, y esto por supuesto está causando una emigración de refugiados que tienen que irse a los otros países del Medio Oriente para poder salvar sus vidas. Aparte de todo el daño material que se ha ocasionado, lo más importante ahí, bueno, son los daños a las personas, los fallecidos, las familias, niños, niñas, adolescentes, adultos, toda una infraestructura milenaria y toda una ocupación sistemática de los colonos de Israel desde el mismo año 1948, cuando se crea el Estado de Israel, y no se crea en verdad el Estado de Palestina, porque no tiene la suficiente cantidad de votos para que así sea reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Aquí también tenemos en el vecino país, el Líbano exige acción internacional ante las violaciones israelíes del alto al fuego. Nosotros estuvimos aquí hace 2 semanas, creo que hablamos al respecto, de que Israel había solicitado, había acordado con los Estados Unidos de Norteamérica y el Líbano un alto al fuego de 60 días. Eso fue una mentira, una falsa del Estado sionista de Israel. Ese cese al fuego era para reacomodarse y ocupar definitivamente los altos del Golán, que ya lo ocuparon en la Guerra de los 6 días de 1967 y que adhirieron en 1974. Así que dice el Líbano y reclama el Líbano 14 violaciones del acuerdo en menos de 2 semanas. Nosotros solicitamos que el acuerdo sea definitivo, por una paz definitiva y duradera. Ahí está el grupo Hezbollah resistiendo, pero Tel Aviv, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, sus Fuerzas Armadas siguen atacando al Líbano y siguen ahora ocupando territorio de Siria. Y por otro lado tenemos miles de israelíes protestan contra Netanyahu. Bueno, imagínense ustedes, 71% de los israelíes apoyan un acuerdo para liberar a los rehenes a cambio de tener la guerra en Gaza. Cualquiera sea el método, ya no es el pueblo palestino, sus mujeres, sus hombres, sus adultos, sus niños, sus niñas, las que están siendo sometidas a los bombardeos indiscriminados, a la masacre, al genocidio total, sino que resistiendo ellos también la población judía de Israel está reclamando a Benjamín Netanyahu, por favor, termine la guerra, busque soluciones diplomáticas, pacíficas, porque ya esa guerra de 14 meses, yo siempre he dicho una guerra de más de 77 meses y una nueva batalla de 14 meses. Inclusive el mismo partido de oposición conservador, el 56% respalda un acuerdo bajo estos términos. Bueno, es posible que la geopolítica en el Medio Oriente cambie con la caída de Bashar al-Assad. Aquí tenemos entonces también el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que tropas israelíes tomaron control de una zona de contención en los altos del Golán establecida en 1974, justificando la acción como medida de protección para los residentes israelitas después de que las tropas sirias abandonaran sus posiciones el domingo. La Liga Árabe condenó lo que describió como los intentos de Israel de aprovechar la caída de Assad para ocupar más territorio. Aquí hay un video que yo no lo voy a permitir se pase, porque no voy a escuchar la farsa criminal de Benjamín Netanyahu. Pero vamos a leer las otras informaciones antes del tema central y hago un comentario. Consejo de Seguridad de la ONU revisa situación de Siria. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió este lunes a puertas cerradas para analizar la situación en Siria luego de la salida del poder del presidente Bashar al-Assad y la toma de Damasco por radicales y opositores. La cita, solicitada por la representación ante el organismo de Rusia, discutirá además el papel de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en los altos del Golán ocupados por Israel.
La delegación de Moscú advirtió que la profundidad y consecuencias de los últimos acontecimientos para Siria y toda la región aún no se ha medido. La sesión llega en un momento clave para la nación árabe, mientras que las Naciones Unidas promueve conversaciones políticas urgentes en Ginebra en búsqueda de un futuro pacífico. Vale mencionar que el expresidente sirio Bashar al-Assad y su familia llegaron este domingo a Moscú tras recibir asilo de las autoridades de Rusia, según confirmó el Kremlin. Previamente, los grupos armados sirios declararon la toma de Damasco y del poder en el país árabe. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el exmandatario decidió renunciar a la presidencia y abandonar la nación y dio instrucciones para llevar a cabo una transferencia de poder de manera pacífica. Bueno, la ocupación de los Altos del Golán, la aparición aquí de la Organización de las Naciones Unidas, yo me pregunto, ¿y por qué no intervienen así de inmediato ahí en el conflicto del Estado sionista de Israel para evitar el genocidio y esa batalla ahí que está librando el pueblo desarmado de Palestina contra ese ejército imperial? Vamos a iniciar por ahí. Consejo, no hay moral, en verdad, no hay moral en la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí, por supuesto, vamos nosotros a analizar en el tema central todo este movimiento de la geopolítica que se da en estos últimos 12 días, desde el 25 de noviembre hasta el día de hoy, inclusive ya con la permanencia de Bashar al-Assad en Moscú con asilo humanitario otorgado por el gobierno de Rusia. Tema central: cae Siria en manos de los terroristas yihadistas y otros grupos más de terroristas. La prensa occidental ahora resulta que a los terroristas yihadistas, que a los miembros o exmiembros de Al Qaeda y de otros miembros que construyeron el ISIS, el Estado Islámico, hoy día son llamados por Occidente, por los Estados Unidos de Norteamérica y por los irresponsables del mundo como reverdes que derrocaron a Bashar al-Assad. Miren, en verdad, Bashar al-Assad recibió, después de la muerte de su padre, como dinásticamente así también lo decidió, no fue una decisión de Bashar al-Assad, ni fue una decisión de su padre fallecido y de la familia, la que él ocupara el poder. Él es un oftalmólogo de profesión. No voy yo a defender, no voy a hacer injerencia, ni voy a hacer yo intromisión en si toda la población siria estaba de acuerdo o no con el gobierno de Bashar al-Assad, que se inicia por ahí en los primeros años del año 2000. Bueno, ahí los primeros años fueron de gobierno. La primera elección la ganó con el 97% y la segunda con el 95%, pero a partir de lo que conocemos como la primavera árabe, en el año 2011 se inicia el levantamiento con acciones terroristas mercenarias de grupos armados financiados por los Estados Unidos de Norteamérica, financiados por el Estado sionista de Israel y también financiados con colaboración y apoyo de Turquía, inclusive ahí, más allá también la OTAN y la Unión Europea. El hecho era derrocar a Bashar al-Assad, quien de una u otra manera estaba sólido en el poder. Después de 13 años de guerra y después de estos dos últimos 2-3 años, donde el régimen de Bashar al-Assad estaba prácticamente victorioso, tenía por supuesto ahí el apoyo de Irán como bastión y tenía también el apoyo de Rusia. Habían ahí legiones militares y habían legiones militares también de Irán y de Rusia. Tenía ahí el apoyo de la resistencia de Hamas y tenía el apoyo también de Hezbollah.
¿Y cómo se explica uno aquí que la geopolítica cambia así de un día para otro? Después de 13 años de resistencia de Bashar al-Assad, resulta que en 13 días avanzan los terroristas, hoy llamados rebeldes. El gran líder de, de ese derrocamiento, la caída de Bashar al-Assad, es un ex miembro, por supuesto, solicitado para ser extraditado y juzgado y privado de libertad y seguro a cadena perpetua o muerte por los mismos estados de Norteamérica que hoy lo colocan ahí como un gran señor. Lo cierto es que avanzan en 13 días y la verdad, gracias a Dios, no ha habido la destrucción de los terroristas apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica y las otras naciones del mundo, aquellos que invadieron Irak, hasta perseguir, buscar, capturar a Saddam Hussein, acabar con todo, acabar con él, ahorcándolo ahí en una plaza pública, colocando un gobierno títere y por supuesto acabando a toda la familia. Igual suerte ocurrió ahí en Afganistán en busca de Osama Bin Laden, jefe de Al Qaeda, árabe, millonario, quien es acusado de los actos terroristas que derrumbaron las Torres Gemelas allá en United States of America, en New York, las torres empresariales. Bueno, acabaron también con los talibanes, estuvieron 20 años ahí y después salieron corriendo, chorreados, como hicieron allá en Vietnam, el Vietnam de Ho Chi Minh. Entonces, uno se pregunta cómo es que todos los actos terroristas, el robo del petróleo por ISIS, todos los actos terroristas de explotar oleoductos, gasoductos, estaciones, depósitos de combustible, bueno, llegan ahí, ocupan Alepo, ocupan Damasco, apoyados por supuesto por Israel, que ocupa ahí el Alto del Golán, y el presidente Bashar al-Assad llega a un acuerdo ahí de transición, deja a su primer ministro, se le permite tomar un avión que sale con rumbo desconocido y termina ya en Rusia, asilado por razones humanitarias, para no correr la suerte de Saddam Hussein, para no correr la suerte de los miembros del gobierno talibán cuando fue invadido por los Estados Unidos de Norteamérica y las naciones aliadas. Pero lo importante es que, aunque no hubo esa destrucción total, bueno, han habido algunos fusilamientos, han habido algunos asesinatos, algunas masacres. Llegaron al Banco Central, lo destruyeron y lo saquearon y se llevaron todo el efectivo que había ahí. También arrasaron con un santuario del Islam y han ocupado así otras instituciones, otras instalaciones, derribado estatuas del padre de Bashar al-Assad y de algunos miembros de su gobierno, de su familia. 13 años de guerra no lograron derrocar a Bashar al-Assad y 13 días sin haber utilizado mucha munición logran ellos llegar hasta Damasco, tomar el poder, escortar al primer ministro e ir a hacer las negociaciones para un gobierno de transición que va a estar liderado por un ex miembro terrorista, como dicen los Estados Unidos de Norteamérica, miembro de Al Qaeda. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con Hezbollah? ¿Qué pasó con Rusia? Sabemos que Bashar estaba apoyado por Irán, pero no terminaba de radicalizar su estrategia apoyada por Irán, porque también le estaba coqueteando a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué Rusia abandona? Bueno, yo me atrevería a pensar en un análisis de la geopolítica y la situación de Rusia, que está enfrentando una guerra de casi ya 3 años con Ucrania, y que el enemigo en verdad no es Ucrania solamente, eso es una guerra fabricada, impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN. Es decir, Rusia se está defendiendo ahí la integridad de su territorio, avanzando hacia el territorio de Ucrania,
pero en verdad el enemigo es la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces las tropas rusas ahí en Damasco, en Siria, que estuvieron resistiendo con el gobierno y las tropas sirias contra el terrorismo, contra los mercenarios de la guerra de otros países que apoyaban ahí el régimen de Bashar al-Assad, de repente reculan, se organizan y terminan poco a poco yéndose a Rusia. Igual Irán definitivamente se va y deja el apoyo. Turquía sigue apoyando, por supuesto, estos actos terroristas porque es aliado de este movimiento terrorista que está tomando el poder. Y los Estados Unidos de Norteamérica feliz y contento, tranquilo. Israel ocupando los altos del Golán, tranquilo. Entonces, bueno, yo voy a concluir diciendo lo que a mí me parece que está en juego, y es que pudiéramos decir que aquí puede repetirse lo que pasó aquí en la crisis del Caribe en la década de los 60 del siglo pasado, cuando Fidel Castro y la Revolución Cubana decidieron apoyar o recibir el apoyo de Rusia, instalar ahí una base misilística que apuntara hacia la Florida en los Estados Unidos de Norteamérica, más o menos a 90 millas de distancia. Eso provocó o fue el detonante de lo que pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial. Los Estados Unidos de Norteamérica bloquearon toda el área del Caribe para impedir el suministro de estos equipos atómicos para esa base militar, misilística que se estaba instalando en Cuba. Y cuando ya estábamos al borde de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, se llegó a un acuerdo entre el presidente de Rusia, Nikita Khrushchev, para la época, y John F. Kennedy. Antes de que lo asesinaran, le tocó entonces negociar, y en la negociación vuelve de nuevo a aparecer esta nueva nación, amiga de nosotros. Tiene el presidente Maduro y el presidente Chávez buenas relaciones con los turcos, porque en Turquía, para entonces, en medio de la Guerra Fría, había una base militar misilística de la OTAN, de la Unión Europea y los Estados Unidos apuntando a Rusia. ¿Y cuál fue el acuerdo? Bueno, el acuerdo fue que los rusos, Nikita Khrushchev, acordó con los Estados Unidos de Norteamérica retirar la construcción de esa base misilística ahí en Cuba, isla del Caribe, abandonar el proyecto con la condición de que también los Estados Unidos de Norteamérica retirara la base de misiles que tenía ahí en Turquía apuntando a Rusia. Eso detuvo lo que pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial, y ya había material bélico, tanto en la URSS como en los Estados Unidos de Norteamérica y en el resto de los países miembros de la OTAN. Bueno, yo me atrevería a decir, los Estados Unidos festejando, Turquía apoyando a los rebeldes, Irán sorprendida ahí como tal. Bashar al-Assad se va con su familia a Moscú y Rusia le brinda asilo político. Las tropas rusas y sus organismos de inteligencia, contrainteligencia y el apoyo militar se va a Rusia. Rusia tiene su guerra con Ucrania. Bueno, a mí no me quedan dudas de que se reedite una nueva historia, pero ahora no en Europa con la crisis del Caribe, sino en el Medio Oriente con la guerra que tiene ahí Ucrania y Rusia. Es decir, y me atrevo a decir que así va a ser, y yo asumo mi responsabilidad, es mi punto de vista, es mi objetividad en el ajedrez de la geopolítica y de los conflictos bélicos que se están librando en el Medio Oriente y que se están librando allá en Europa, y también lo que se están librando allá en Corea del Sur, y también la presencia de portaaviones de los Estados Unidos de Norteamérica y portaaviones de Gran Bretaña en aguas territoriales ahí de Taiwán, que son aguas territoriales de la China en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces, bueno, la ecuación mía es muy clara. Entregamos Siria al dominio de estos terroristas, habrá una transición, y entonces también sabemos que Zelensky y Macron
se reunieron con el presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ahí en París. Yo creo que eso es lo que se está negociando. Cae Siria con muy poca resistencia de su gobierno y de sus tropas militares, de Hamas, de Al Qaeda, sin involucramiento directo ya de Rusia ni Irán. Se aprovecha Israel de ocupar los actos del Golán y seguir amenazando ahora al Líbano. Entonces estamos nosotros en una situación donde debe Ucrania también rendirse para que el ajedrez en el Medio Oriente se establezca ya el dominio de los Estados Unidos y sus aliados en Europa y que cese la guerra ya entre Rusia y Ucrania. 400.000 muertos, toda una economía paralizada más en Ucrania que en Rusia, pero los rusos saben jugar el ajedrez de la guerra, la táctica y la estratégica de la guerra, en un mundo donde esas grandes naciones, esos grandes imperios, potencias militares con armas nucleares, es necesario hacer estos acuerdos, más allá de lo que en verdad quiera el pueblo de Siria, porque ahora vamos a ver, al menos con Bashar al-Assad, igual que con los talibanes, igual que con Saddam Hussein en Irak, y se me había pasado también en Libia, Muammar Gaddafi. No quiso, por supuesto, Bashar al-Assad exponerse él y exponer a su familia al asesinato al cual fue sometido Muammar Gaddafi cuando huía por el desierto hacia otra frontera, igual que sus hijos, igual que sus hermanos, y terminaron ahí como criminales de guerra, pero sin respetar el derecho internacional humanitario, porque ahí es donde digo yo, donde está la Organización de las Naciones Unidas, donde se aplica el derecho internacional humanitario en el genocidio y la guerra que tiene el Estado israelí contra el pueblo palestino. Bueno, ganadores no sabemos, lo importante es que Siria en los últimos 50 años mantenía la integridad territorial resistiendo con gobiernos legítimos votados por su pueblo. Más allá de si ahora las cosas continúan y va a haber una transición democrática y va a venir otro partido y ya no el de Bashar al-Assad, va a ganar o va a triunfar, eso no lo sabemos. Lo cierto es que Siria abdicó con pocos disparos, no hubo enfrentamiento, no hubo resistencia. Esperemos que entonces, si yo estoy en verdad en la línea correcta del juego de la geopolítica y las guerras y la diplomacia, termine muy pronto, si es posible antes de fin de año, la guerra que tiene Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia, y eso nos permita a nosotros recibir el año 2025 en paz, que la Organización de las Naciones Unidas se renueve, que vuelva a la Carta Fundacional, que vuelva a la Corte Penal Internacional, que vuelva a la Corte Internacional de Justicia. ¿Para qué? Bueno, para que en verdad se eviten estas guerras y el mundo pueda vivir en paz. Si ese acuerdo funciona así, entonces habrá que ver ahora cuándo se retiran las tropas israelíes del Alto del Golán. Ya sabemos que se ocupó Alepo, se ocupó Damasco, y vamos a ver ahora qué va a pasar con el Líbano, porque está totalmente rodeado Hezbollah ahí en la frontera. Por un lado, ahora tiene a los terroristas de Siria y por otro lado tiene al Estado criminal sionista de Israel. Entonces, bueno, ¿será que hay una transición de un nuevo régimen y hay una nueva guerra para librar también e imponer ahí grupos terroristas en el Líbano? Lo cierto es que yo sigo abogando por la paz y ojalá y la paz llegue ahí, a Ucrania y a Rusia, y que todos vivamos en paz, respeto mutuo entre las naciones, y que la Organización de las Naciones Unidas vuelva, lea su carta fundacional, por qué fue creada, para qué fue creada, para qué son esos 198 miembros, para qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quiénes lo conforman. ¿Ah?
para no meterme con otros temas, pues dejémoslo hasta ahí. Vamos aquí con las personas que nos escriben. Esteban Rojas, la voz que debe ser escuchada, Visión Global Más Plus, gracias. Daniela Aguado, el genocidio no cesa, es hora de actuar. Bruno Navarro, la comunidad internacional no puede permanecer en silencio. Marianela Ceballos, un ataque cuenta, cada vida vale, claro que sí. Javier Camacho, exigimos justicia y derechos humanos para todos. La ocupación debe de terminar para la paz. Simón Cortés, el sufrimiento en Gaza es inaceptable, de acuerdo contigo, Simón. Martín Salas, la historia no olvidará este genocidio. Renzo Araya, los derechos humanos son universales, no selectivos, de acuerdo, ahí está establecido desde 1789 con el triunfo de la Revolución Francesa el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que aunque no lo sepan los que no lo saben, se origina ahí en Santa Ana, población de Trujillo, en 1820 con la firma del armisticio y la regularización de la guerra, y fue legitimado en Ginebra en 1859. Paula Rivas, la paz se construye sobre la justicia. Nicolás Andrade, el silencio ante el sufrimiento es complicidad. Sofía Romero, las violaciones del alto al fuego son inaceptables. Joaquín Espinosa, la lucha por la libertad nunca termina. Valentina López, Israel debe rendir cuentas por sus acciones. Diego Cifuentes, la esperanza de la paz comienza con la verdad. Camila López, las promesas de paz deben cumplirse con acciones reales. Samuel Bravo, la paz no es un sueño, es una necesidad urgente. Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con todos ustedes. Ustedes tienen la apreciación y la visión que tengo yo en cuanto a la geopolítica y esta geopolítica de guerras y batallas. Todos estamos de acuerdo en la paz y todos estamos de acuerdo en el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Todos estamos de acuerdo en que no deben haber ocupaciones de territorios nacionales de ninguna potencia imperial, por mucha potencia militar o económica que sea. Todos queremos que no hayan actos terroristas de ninguna organización política guerrerista, pero que tampoco hayan actos ni ataques terroristas de estados, naciones libres e independientes, porque cuando un estado, cuando una nación se convierte por su poderío económico, por su poderío militar en un estado terrorista, va a tener respuesta de grupos y ciudadanos que de alguna u otra manera, con pensamiento ideológico, con religión, como lo queramos llamar, va a actuar en contra de ese estado terrorista, como el estado terrorista sionista de Israel, que ahora ahí en el Medio Oriente está jugando un papel preponderante. Yo hablo qué pasó con la ONU, qué pasó con Irán, qué pasó con Moscú, felices los Estados Unidos de Norteamérica, Israel ocupando e invadiendo territorios en Siria, Turquía feliz, está bien. ¿Y qué pasó con la Liga Árabe? ¿Qué pasó con los árabes de Egipto, de Arabia Saudita, de Omán, de otras naciones? ¿Qué pasó con esos árabes? ¿Dónde está el apoyo a Siria? ¿Dónde está el apoyo a Gaza? Bueno, la traición y el dinero es lo que prevalece ahí en esas relaciones desiguales, asimétricas y que traen como consecuencia guerras, ataques, desestabilización. Bueno, vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 218. ¿Quiénes son los rebeldes del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham que han realizado una ofensiva relámpago en Siria? El Organismo para la Liberación del Levante, HTS por sus siglas en árabe, tiene sus orígenes en el movimiento yihadista surgido en 2011 bajo el nombre de Jabhat al-Nusra, una filial de Al-Qaeda. En 2016 el HTS rompió lazos con esa organización para operar de forma más autónoma, aunque aún es considerado un grupo terrorista.
El HTS combate al régimen de Bashar al-Assad en el marco de la guerra civil siria que dura más de 13 años. Su objetivo es establecer un gobierno islamista radical basado en la ley islámica. Con unos 10.000 combatientes, el HTS aprovecha el debilitamiento de los aliados de Assad como Hezbollah y la distracción de Rusia centrada en la guerra en Ucrania. En un escenario de tensiones entre fuerzas del régimen, rebeldes, yihadistas y potencias extranjeras, el HTS busca ampliar su influencia en el norte de Siria.